y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. No ha dejado y no deja de impresionarme el clamor de esta mujer. Con voz en cuello, clamó al Señor por su necesidad, sin importarle que los demás se enteraran. ¿Saben por qué algunos todavía no reciben la sanidad, la liberación que necesitan? Porque no son sinceros con el Señor. Les falta sinceridad. Les falta abrirse, como se abrió esta mujer con el Señor. Los que no han recibido la sanidad y la liberación que necesitan son tímidos con el Señor. Sufren de pena. Por eso no han recibido. Ahora, esta reflexión es para que usted tenga un modelo. Un modelo que si lo imita, resultará en su sanidad, en su liberación. Ahí es que creer y dejarnos mover por el amor. El asunto a tratar a continuación: la reacción que produce liberación. Pueden tomar asiento. De cómo reaccionamos en medio de las situaciones depende si la situación cambia para bien, es decir, mejora, o sigue igual o empeora. ¿Cómo quiere usted que siga su situación? Dígaselo a Dios ya. ¿Quiere que siga igual? ¿Quiere que mejore? ¿O quiere que empeore? Dígaselo a Dios. ¿Cómo quiere que continúe su situación? Y ahora pídale a Dios que lo ayude para reaccionar de manera que su situación, ¿qué le dijo a Dios usted? ¿Cómo quiere que siga su situación? ¿Que cambie? Es decir, que mejore, que siga igual o que empeore. Entonces usted tuvo que haberle pedido a Dios
¿qué? Lo ayude a tener la reacción que hará que su situación, ¿qué? Usted es el que decide. Usted es quien decide. Vimos a una mujer que a pulmón entero gritó al Señor pidiendo misericordia para su situación. Sin embargo, aunque tenemos ya un modelo de entrada, nos quedamos con la oración de murmullo. ¿Sí ve? Aunque ya tenemos un modelo de entrada, nos quedamos con la oración secreteada. Y he dicho que la reacción es lo que determina si su situación mejora, sigue igual o empeora. Volvamos a leer el versículo 22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Con voz en cuello: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Cuántos de ustedes habrían hecho lo que hizo esa mujer? ¿Cuántos de ustedes han hecho lo que ha hecho esta mujer? Impresionante. Yo lo repaso y me sigo impresionando. Esta mujer vivía una grave situación por su hija. Aunque su hija era directamente atormentada por un demonio, indirectamente esa situación afectaba en este caso a la madre y obvio a quienes estaban cerca a ella. Tan es así que le grita a Jesús de Nazaret diciendo: Señor, Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo un clamor así? Señor, un clamor gritado. En alta voz: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. En ese clamor, ella pide misericordia para sí, para ella. ¿Por qué? Porque ella sufre tanto o más que su hija, gravemente atormentada por un demonio. Y miren que luego que ella pide misericordia, ¿para quién? Para ella. Para ella. Para ella. Luego que ella pide misericordia para ella,
abre su corazón y es sincera, y lo hace con voz en cuello, gritando, y es específica. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Por qué no se hacen clamores así actualmente? ¿Por qué? ¿Y cuántos, como esta madre, viven una situación grave a causa de su propia hija, que está atormentada por un demonio? Un demonio que quizás cuando quiere la pone agresiva, irascible. Un demonio que quizás cuando quiere la pone depresiva, altanera, irrespetuosa, medrosa. Un demonio que cuando quiere quizás la pone tímida, retraída, relegada, aislada, acomplejada, excluida. Un demonio que quizás cuando quiere pone a esa hija perezosa, odiosa, resentida, murmuradora, detractora, rebelde. Un demonio que quizás cuando quiere pone a esa hija en una actitud irresponsable o libidinosa o lujuriosa. Un demonio que cuando quiere la pone a ella en el modo mentira. Y podría seguir diciendo más y más de lo que puede llegar a ser el demonio en una hija. Una madre con una hija así sufre. Sufre. Una madre con una hija así sufre. Padece mucho. ¿Sabe cómo vive? Angustiada. No tiene vida. Porque está preocupada por su hija, que es gravemente atormentada por un demonio. Esa madre vive con zozobra, nerviosa. En fin, esta madre tiene el corazón roto por la situación de su hija. Donde ella no tuviera el corazón roto por la situación de su hija, no habría dicho: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y luego fue más sincera: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Yo me imagino los que iban pasando se quedaron mirándola. Yo me imagino los que estaban con Jesús sacaron la cabeza. ¿Y eso? Ella carga muchas heridas, producto de la grave situación de su hija. Su hija necesita liberación, mientras la madre necesitan que le sanen su quebrantado corazón,
que le venden sus heridas. Y son muchos los padres que a causa de los hijos, su corazón lo tienen quebrantado y herido. Pero son pocos los que como esta mujer claman. Porque no es la fe de todos. Estoy hablando de clamar. Estoy hablando de gritar. Un grito de fe. Estoy hablando de alzar la voz y llamar la atención de aquel que me puede sanar, de aquel que me puede liberar. Esos padres, con una hija como esta, necesitan con urgencia ser sanos y sus hijos necesitan ser libres. Ahora, surge una pregunta incisiva: ¿habrá algún padre así? Y si lo hay así, ¿por qué no claman como ella? Algo está pasando. Algo está pasando. Pero esta mujer hace una diferencia, porque no era la única mujer que tenía una hija con problemas. No era la única mujer que tenía una hija a la que el demonio la manejaba. Pero ella sobresale entre todas. Padres que necesitan ser sanos y sus hijos necesitan ser libres. Porque no hay vida cuando se tiene un pariente atormentado por un demonio. Lo vuelvo a decir: no hay vida cuando se tiene un pariente atormentado por un demonio. No se duerme igual, no se come igual, no se trabaja igual, no puede verse una buena película igual, no puede disfrutar lo que Dios le permita igual. ¿Por qué? Porque no hay vida cuando se tiene un pariente, y más cuando éste vive bajo el mismo techo y ese pariente está siendo atormentado por un demonio, como aquel padre cuyo hijo padecía muchísimo a causa de un demonio. Acompáñenme a Mateo 17, versículo 15. Leo para ustedes: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo. Es obvio que esta petición de este padre no es entre dientes, como la oración de la mayoría de los creyentes. Es alzando la voz. Y a este padre le tiene sin cuidado que la gente sepa de su situación. Miren cómo se descubre una de las razones por las que no se recibe sanidad y liberación. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Este papá, como aquella mamá, padecía juntamente ¿con quién? Con su hijo, con su muchacho, al cual un espíritu mudo lo atormentaba, y cuando le tomaba, le sacudía, le hacía echar espumarajos y crujir los dientes, mientras que lo iba secando. Y también cuando le provocaba, ese espíritu inmundo tomaba a su hijo
y lo echaba en el agua y el fuego con un propósito: para matarle. El objetivo número uno de un demonio en una persona, en un hijo, en una hija, es matarlo. Es acabar con su vida. Pero tanto la madre como este padre actuaron. Y no de cualquier manera. De una manera que llama la atención de cualquiera. Tuvieron la atención de Jesucristo. Tuvieron la atención de Jesucristo. Pero no se fue: venga acá, maestro, venga acá, Jesús. Es que mi hijo es lunático y padece muchísimo de un espíritu que le toma y le echa en el agua y le echa en el fuego. Señor, ¿me quiere ayudar usted? No, porque este hombre, como aquella madre, tiene su corazón roto a causa de ese hijo. Este hombre, como aquella madre, tiene heridas en su corazón a causa de ese hijo. Y este hombre, este papá, sabe que su corazón sanará y las heridas se vendarán cuando su hijo sea libre. Mientras tanto no. Mientras tanto no. Pero ¿qué pasa con los padres hoy? ¿Qué pasa con los esposos hoy? ¿Qué pasa con los hijos hoy? Yo, a estas alturas de mi vida, no acepto que tenga más lucidez esta madre y este padre que un cristiano a la hora de buscar en Dios sanidad y liberación. Yo no lo acepto. Y no lo acepto y no lo acepto. Y gracias a que no lo acepto, el Señor me da la palabra. Gracias a que no lo acepto, el Señor me adiestra para apacentarlos. Ahora, ni el Señor ni yo vamos a hacer lo que usted tiene que hacer. Tanto el Señor como su servidor estamos a la expectativa de su reacción. ¿Cuál es el asunto que estamos tratando ahora? ¿Cuál es el asunto que estamos tratando ahora? La reacción que produce liberación. ¿Cómo debió sufrir este papá y los seres allegados al ver a su muchacho padecer tanto? Y la verdad, no es fácil lidiar con un hijo que tiene tendencias suicidas. ¿O sí? No es fácil lidiar con un hijo que actúa como un lunático. Eso rompe y hiere el corazón de cualquier padre que ame a su hijo. Y para un padre así, la sanidad y la liberación de su hijo es lo que terminará sanándole el corazón quebrantado y herido. Lo cierto es que la madre cuya hija era gravemente atormentada por un demonio, aunque su hija no se le prestó para ir con ella donde estaba el Señor Jesús, aún así, esa madre no se desanimó. Esa madre creyó por su hija y fue
donde estaba Jesús, no para sentarse delante de él y verlo, sino para llamar su atención. No para estar delante de él y oír a ver qué iba a decir. No, ella no esperó tanto. Ella lo ubicó donde estaba, y cuando lo ubicó, llamó su atención. Y vamos a ser sinceros, ¿ustedes consideran que desde que llegaron a este lugar han llamado la atención del Señor? Mire, Pablo en una ocasión estaba enseñando, y cuando enseñaba vio una persona, un hombre cojo de nacimiento, que lo escuchaba, y con solo mirar a Pablo atentamente, Pablo tuvo toda la atención hacia él. Lo atendió. ¿Sabe por qué? Porque se dio cuenta que el hombre que estaba allí, lisiado, cojo, escuchando, tenía fe para ser sanado. Y cuando se trata de recibir lo que va a mejorar mi situación, porque no quiero seguir igual, porque no quiero que mi situación empeore, cuando realmente eso es lo que a usted le importa, y cree que solo Dios lo puede hacer, y cree que Dios a través del hombre de Dios lo puede ayudar, entonces usted se enfoca en tener toda su atención. Y no está esperando ahí a que de pronto el hombre de Dios se le acerque y lo mire, o que Dios le haga detectar su condición. No, eso no esperó la madre de esa hija. Eso no se quedó esperando el padre de ese hijo. No. La madre de esa hija creyó por su hija. Creyó que si le pedía al Señor que echara fuera al demonio de su hija, así su hija no estuviera con ella, el demonio saldría de su hija. Lo vuelvo a decir de otra manera. La hija no estaba con ella. Lo voy a poner un ejemplo más claro. La hija no fue con ella a la congregación. La hija no fue con ella a reunirse con Jesús de Nazaret para que la sanara. Ella no fue. Pero la madre no se desanimó, porque ella sabía que el demonio era tan poderoso que la madre no tenía autoridad sobre su hija. Ella lo sabía. Ahora, ¿usted es consciente, mamá? ¿Usted es consciente, papá? ¿Usted es consciente, esposa, esposo? ¿Usted es consciente, hijo, de que el diablo es tan poderoso en su papá que no lo deja venir a la iglesia? Que el demonio es tan poderoso en su hija que ella no viene. Pero cuando se vive de apariencias, ¿cuándo va a tomar en serio la liberación de su marido? Porque cuando el diablo lo maneja, no busca a Dios. Porque el diablo lo maneja. Como el diablo lo maneja, no busca a Dios. Pero esta mujer dijo: el diablo maneja la vida de mi hija, tanto que yo no puedo llevarla a Jesús, pero yo sí puedo ir a Jesús y hacer que Jesús actúe sobre ella. ¿Usted sabe lo que es eso? Yo sí puedo ir a Jesús. Yo sí puedo ir al embajador y hacer que Él actúe sobre ella. Y efectivamente, ella fue a Jesús. ¿Y sabe qué causó?
que Jesús diera la orden. Pero ella no estaba ensayando, ella no estaba experimentando. No. Ella iba en serio. Ella iba en serio con Jesús de Nazaret. Ella iba en serio por la liberación de su hija. Ella estaba rota por dentro. Ella estaba herida. Ella no estaba satisfecha. Ella sabía lo que es la impotencia de tratar de manejar una hija inmanejable, porque el demonio la maneja. Algunos de ustedes saben lo que es eso, o con cualquier otro pariente. Por eso la mujer hace que el Señor dé la orden. Y el Señor dio la orden. ¿Por qué? Porque la mujer pasó todo el proceso para lograr que el Señor diera la orden sobre la hija que no estaba con ella. Ojo, no estaba con ella. Ni Jesús fue a visitar a la hija. Pero esta mujer se movió en una dimensión de fe. Estaba de verdad determinada a que Jesús de Nazaret la liberara. Que hizo que diera una orden de manera que el demonio salió de su hija, tal como lo dijo el Señor, sin tocarla, sin hablarle directamente. Impresionante. Impresionante. Pero ¿qué es lo que impresiona? Que el demonio salga a la distancia, o que esta mujer pase todo el proceso para lograr que Jesús dé la orden y que el demonio salga de su hija. Y sabe, la mujer lo confirmó, porque cuando ella llega a casa, ¿sabe qué encuentra? Que el demonio había salido y a la hija la halló acostada en su cama, haciendo algo que tal vez nunca pasaba con frecuencia, por lo menos no con frecuencia. Impresionante, impresionante. Y Jesús de Nazaret es el mismo ayer, hoy y siempre. Mire, esto es algo serio y es de tomar en serio. En el caso del padre cuyo hijo padecía muchísimo a causa de un espíritu inmundo, su hijo se le prestó para ir con él al Señor, lo que no tuvo la madre de aquella hija. Su hijo fue con él y le dijo al hijo, en medio de su demoniera, le dijo: vamos, para que Jesús te libere, hijo. Vamos, para que Jesús te sane. Vamos, hijo, vamos. Y el hijo, dentro de su insensatez, producto del demonio en su vida, le dijo a su papá: vamos, papá, vamos donde está Jesús. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Y esto nos deja un mensaje tremendo, que el hecho de que se tenga un demonio no significa que no pueda decidir ser libre del demonio que tiene. ¿Qué es lo que necesita? Como el hijo, oír el consejo del que le dice: usted necesita liberación, vamos para que sea libre. Y como el hijo, bajar la cabeza y decir: vamos, yo necesito ser libre. Vamos, yo necesito ser libre. Pero cuando todo se maneja con esas discreciones que yo llamo hipocresías, sí,
termina la reunión y ahí sí se acercan. Pastor, es que es para que ore por mi hermano. ¿Y por qué no habló en medio de la reunión? ¿Por qué no dijo, mi pastor, perdón, interrumpo, yo vengo con mi hermano está así, 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 por favor, oremos por él? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Porque todo es, no sea que de pronto tenga un problema después de la reunión, ¿no? ¿Y usted por qué me fue a echar allá al agua? ¿Con qué autorización? Pastor, perdón que interrumpa. Yo soy la madre que tiene una hija así. ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué están esperando? ¿Sí ve por qué? ¿Sí ve por qué no se da la liberación? Y sabe, cualquiera dirá, y bueno, ¿y por qué no la deja? Porque resulta que ahora lo queremos hacer porque estoy lanzando un desafío y ahora yo necesito terminar la lección. Porque de aquí en adelante usted no tiene que esperar. ¿Qué espera? Si usted está hasta aquí, ¿qué espera? A lo que vino. A lo que vino. Usted no vino aquí a escucharme. Usted vino aquí a tener un encuentro con Dios. Usted no vino aquí a ver quién está, quién no está, si se facilitan o no las cosas para poder recibir lo que usted necesita. No, usted tiene que abrirse paso. Tiene que realmente buscar su liberación. Pastor, yo soy esa persona que tiene un papá endemoniado. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Ahí hay algo que está mal. Pastor, yo soy la persona que tiene un marido endemoniado. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué? Hay que esperar para una consejería y que me ministren liberación en un cuarto cerrado donde nadie se dé cuenta. Queremos exaltación sin humildad. ¿En qué difiere de Naamán? Queremos la liberación a nuestra manera y no a la manera de Dios. Mire, el hijo fue humilde y dentro de la demoniera que tenía, porque usted sabe que cuando una persona se deja llevar por el diablo, por el demonio, es una cosa tremenda. Para que sea transigente hay que tener paciencia, a fin de que en el momento que tenga un grado de lucidez, una pizca de lucidez, hombre, escuche y diga sí. Eso fue lo que hizo el padre con ese hijo. Y el hijo dijo, listo papá, vamos donde Jesús. Y cuando fueron donde Jesús, todo estaba bien, hasta que Jesús llegó. Y el padre, al llamarlo y acercarlo a Jesús, como el hijo tenía un demonio, el demonio cuando ve a Jesús, el demonio que estaba en el hijo, cuando ve a Jesús, de inmediato lo estremece, lo derriba al suelo y lo pone a lanzar espumarajos. De inmediato, enseguida. Y a mí no se me hace raro que en la medida que estoy enseñando, usted quisiera decir, pastor, yo soy la madre que tiene ese hijo endemoniado. Usted quisiera, pero ya siente que no puede. ¿Sabe por qué? Porque tiene un demonio que no la deja. ¿Sabe cómo se llama ese demonio? Cobardía. Un espíritu de cobardía, un espíritu de timidez, un espíritu de pena. ¿Y sabe qué da pena? Que su hijo esté mal, pero que usted por pena
la pena que le produce otro demonio, no pueda guerrearse la liberación de él. ¿Qué tiene que hacer? Esperar a encontrar en su interior ese espacio que le permita pararse y decir: pastor, yo soy. Ore por mí, libérame. Yo no tengo un hijo, pero tengo un amigo que está mal. Pastor, ore por él. ¿Será que lo que Jesús hizo por la hija de esa mujer no lo puede hacer por su amigo, por su pareja, por su hermano, por su papá, por su mamá? Y usted sabe que su papá no está aquí porque el diablo no lo deja, los demonios no lo dejan, o el demonio no lo deja, o me equivoco. ¿Sabe? O se hace el, o no ha querido creer que los demonios son reales. Yo tengo un hermano, mi pastor, de carne y de sangre, que el demonio no lo deja creer en esto. Pero no se hace. Mi papá no puede venir acá porque el demonio no lo deja, mi pastor. ¿Qué estamos esperando, hermanos? Y el muchacho, ya déjeme terminar, porque aquí lo bueno es que la lección tiene que avanzar. ¿Qué? Porque tiene que salir lo que hasta el día de hoy a usted le impedía realmente guerrearse la liberación que necesita para su casa, la sanidad que necesita para su pariente. Tuvo tiempo para hacerlo, lo tuvo. Usted pudo haberlo hecho desde el principio, desde que comenzó el pastor Juan David a coordinar: pastor, 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 ore por mí. ¿Qué estamos esperando? No, pero vamos a manejarlo. Vamos a pedir una reunión aparte con el pastor. Y va el muchacho con el hijo hacia Jesús. El demonio está en el hijo y ve a Jesús. Y entonces lo sacude al hijo con tal violencia que cayendo en tierra se revolcaba y escupía babasa. Era como una epilepsia. Tal cual. Tal cual. Y sí, es verdad. Es verdad que cuando su papá ve al pastor, se transforma porque tiene un demonio. Cuando su hijo ve al pastor, se transforma porque tiene un demonio. Cuando su hija ve al pastor, se transforma porque tiene un demonio. Cuando su marido ve al pastor, se transforma porque tiene un demonio. Porque tiene un demonio. Porque inmediatamente el demonio en esa persona ve lo que hay en su pastor, quien mora en su pastor. Dice: no. Y maneja a la persona. Y entonces, ¿cómo la pone? Irascible. Entonces, ¿cómo la pone? A llorar. Entonces, ¿cómo la pone? A hacer berrinches. Entonces, ¿cómo la pone? Arbitraria, intransigente, con el ánimo de que no reciba liberación. Entonces, ¿cómo la pone? Nerviosa, miedosa, con el ánimo de que no reciba liberación. Mire, se vive tanto de las apariencias que todo queremos menos que
un demonio nos haga hacer un show como el que ese demonio le hizo hacer al hijo de ese padre. Aquí pocos quieren caer al suelo y comenzar a transformarse y a sacar la lengua como una serpiente y a manifestarse y a llenarse como una cosa horrible. No quieren. Dicen, showcito no es para mí. Siga con su demonio. Siga con su demonio o con sus demonios. Yo sé lo que es comenzar a liberar una jovencita y comienza a arrastrarse como una serpiente y a sacar la lengua y a moverla como la de una serpiente. Yo sé lo que es eso. Pero cuando yo veo al demonio manifestarse en una joven así, encuentro que esa joven en su interior se abrió y dijo, no más. Sale lo que tiene que salir de mi vida. Así sea aparente vergonzoso para mí recibir la liberación que necesito. Vimos que la madre, aunque no pudo llevar con ella a su hija para que recibiera liberación, creyó por ella para que recibiera liberación allá en su casa donde el demonio la tenía recluida. Donde el demonio la tenía recluida. ¿Y a cuántos el demonio tiene recluido a sus hijos? ¿O estoy equivocado? Los tiene recluidos ahora mismo en la casa, ahora mismo con los amigos del barrio, ahora mismo estudiando, ahora mismo trabajando. ¿O no los tiene recluidos? No los tiene recluidos. ¿Y qué estamos haciendo? Hay que ser muy tenaz y muy audaz, como esa mujer y como ese padre. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Vox populi. Pero nada, esta es mi situación, Jesús. Y mi hijo actúa así. Y la gente ahí. Y en la medida que hablaba, más la gente sentía el deseo de acercarse. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que están hablando? ¿Qué está ocurriendo? Mire que ese muchacho es una cosa que la otra. Si nosotros creemos que Jesús libera, es porque reconocemos que el demonio es real. Y lo reconocemos tanto que decimos, Señor, yo reconozco que a mi marido lo maneja un demonio, que a mi esposa la maneja un demonio. Mire, para el que dice, es que mi mujer se endiabla toda. Si usted supiera que su mujer se endiabla, no estaría hablando de esa manera tan despectiva, sino que tendría la actitud de esta madre por su hija y de este padre por su hijo. Porque no hay nada más terrible que su esposa sea manejada por el diablo. Eso debería romperle el corazón en lugar de llenarlo de rabia. Porque si usted sabe que a su mujer la maneja el diablo, entonces tiene que enfrentarse al diablo y no a su mujer. ¿Será que esta es otra lección más? Tan grande es el orgullo, tanta es la incredulidad, cuando se cree, no cede, está firme en la creencia, en la convicción, en la certeza de que Jesús va a liberar, de que Jesús va a sanar. Está firme sin importar que usted lleve el demonio, sin importar, porque tiene que llegar a un punto donde se entregue como el hijo de ese padre le hizo caso a su papá. Vamos, yo quiero ser libre. Vamos, yo quiero ser libre.
Vamos, yo quiero ser libre. Y cuando ya estaba delante de Jesús, el demonio se manifestó en él. Para que no fuera libre. No para otra cosa, para que no fuera libre. Para intimidar a Jesús. Porque ya tenía intimidado a los apóstoles, a los discípulos. No habían podido echarlo fuera. Ahora quería intimidar a Jesús. Y sabe, su liberación no ha llegado porque Dios está esperando que usted llegue a un punto donde se abra totalmente. Por eso no ha recibido su liberación. No ha podido conquistar su liberación porque le ha hecho falta el ímpetu que tuvo esa mujer, que tuvo ese padre para con su hijo. Y de verdad entregarse. Sí, mi pastor, yo soy el que lo maneja la lujuria. ¿Por qué no lo puede decir? ¿Por qué? ¿Por qué no puede decir que a usted lo maneja la pornografía? ¿Por qué no puede decir que a usted lo maneja la pornografía? ¿Por qué? O ama tanto la pornografía y el demonio lo tiene tan enganchado que perdió ya la voluntad. O en su corazón, en el fondo, sabe, después de que se nutre de pornografía, que se siente mal, sucio y puerco, porque eso es lo que le hace el diablo a la gente. Entonces en esa lucidez usted dice: no, yo soy el esclavo de la pornografía. Yo soy al que Satanás lo tiene como su mascota, porque soy su esclavo. A mí me maneja un demonio de fornicación. ¿Por qué no lo dice? Pero es: pastor, venga, es que yo tengo problemas de promiscuidad. ¿No quiere ser libre y no hay liberación? Ahí no hay liberación. Debe haber fastidio, debe haber hastío, debe sentir rechazo hacia eso, hasta el punto que le da igual quién lo oiga, quién lo vea. Al fin de cuentas es su vida. Y como dicen por allá afuera, el que lo vive es el que lo goza. La mujer no cayó en el juego sucio de tratar de liberar a su hija en sus fuerzas. Eso es un jueguito sucio del diablo. De tratar de cambiar a su hija en sus fuerzas. La Biblia no nos dice si cayó en el pasado, pero yo miro la historia y me doy cuenta que ella, pues hasta ese momento no cayó. Quién sabe si cayó en algún momento. Pero ella sabe de Jesús y se va con Jesús. Ella no cayó en el jueguito sucio de tratar de cambiar a su hija en sus fuerzas. No. ¿Qué hace ella? Viene al Señor y a su poder para alcanzar la liberación de ambas. Como que ella entendió lo que escribió Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea que para destruir las fortalezas del mal no empleamos, y no se puede con armas humanas, sino con las armas del poder de Dios. Las armas con las que luchamos contra los demonios no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios. De manera que siempre es importante discernir cuando lo que está enfrentando en su hijo, en su hija, es un demonio. ¿Para qué? Para no caer en una discusión necia con su hijo y con su hija. Para no caer en una pelea carnal con ellos, sino dar una batalla espiritual, vestido de toda la armadura de Dios.
para luchar con armas divinas contra el demonio en ese pariente, en vez de caer en lo que quiere el diablo, que pelee contra el pariente y en consecuencia por esa pelea le cierre la puerta al reino de los cielos. Debe echar mano a las armas que tienen el poder de Dios. Armas como la palabra de Dios. La palabra de Dios bien usada es la espada del Espíritu, que hace que los demonios huyan. O, en su defecto, otra arma poderosísima contra el diablo y sus demonios es el fruto del Espíritu. La paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el gozo, la benignidad, la fidelidad. Son armas que ha dado Dios. El amor, el poder, el dominio propio son armas que ha dado Dios. El amor, la fe, la esperanza son armas que ha dado Dios. Los dones del Espíritu, la ciencia, la sabiduría, la fe, las sanidades, los milagros, la profecía, el discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas, son armas que ha dado Dios para destruir la obra del diablo en la familia, la obra del diablo en el matrimonio, la obra del diablo en la iglesia. O la plenitud del Espíritu. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de conocimiento, espíritu de poder, espíritu de temor a Dios. Pero lleva ¿cuántos años de cristiano y ni siquiera sabe cuál es el fruto del Espíritu? Lleva ¿cuántos años de cristiano y ni siquiera sabe cuántos son los dones del Espíritu? Ni sabe diferenciar entre los dones del Espíritu y los dones del ministerio. O el nombre del Señor, por el cual solamente podemos reprender y echar fuera a los demonios. Para enfrentar al demonio en la gente, hay que reaccionar en el Espíritu y no en la carne. Para enfrentar al demonio en la gente, hay que reaccionar en el Espíritu y no en la carne. Así que si usted sabe que esa hija, ese hijo, lo que está es endemoniado, o que ese pariente, sea su pareja, su hermano, su papá o mamá, se le alborotaron los demonios de la ira, de la fornicación, del vicio, de las adicciones, de la pornografía, de la violencia, de la delincuencia, de la mentira, de la rebeldía, de los pleitos, que se le alborotaron los demonios de la grosería, la irresponsabilidad, la dejadez, del amor al mundo, de lo que hay en el mundo, o se le alborotaron los demonios de la avaricia, del amor al dinero, de estafar, de robar, de sonsacar, de ser un vividor, una vividora. No responda del mismo modo. Eso es lo que quiere el demonio, que luche contra esa persona en la carne, que pague mal por mal, que responda según a usted le parece, porque el demonio sabe que si cae en ese juego, en esa trampa, saldrá de pelea con la persona que él está usando, saldrá atormentado, saldrá manipulando, y en vez de mejorar, empeorará cuando lo grite, empeorará cuando lo amenace, empeorará cuando lo golpee, empeorará cuando lo maldiga, empeorará cuando contienda, empeorará cuando lo odie, cuando se divorcie, cuando sea violento o violenta, cuando se dividan, cuando se vuelvan enemigos, cuando lo humille, cuando lo insulte, cuando salga corriendo, cuando huya, cuando lo mate, cuando se suicide. Dizque en aras de que haya un cambio, dizque en aras de que el mal se acabe, de que no haya más problemas,
Más bien lo que hay que hacer es ir al Señor, fortalecerse en Él, en el poder de su fuerza, vestirse toda la armadura de Dios para que pueda estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿A través de quién? El diablo a través de ese ser querido, a través de ese ser amado. ¿Y qué tiene que hacer? Amando, amarlo. Usted, fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, tiene que hacer lo que hizo la madre por esa hija. La amó más, la amó más. Lo que hizo el padre por ese hijo, lo amó más. Y lo que le haya hecho, se lo perdonó. ¿Sabe por qué se lo perdonó? Porque ese papá y esa mamá sabían que era el demonio a través de sus hijos. Pero no se conformaron y creyeron, sufrieron, soportaron, devolvieron bien por mal. Y hay momentos donde usted tiene que saber, en la lucha que vivimos, cuando tiene que callar en vez de hablar. Hay momentos en que usted tiene que saber que eso solo va a cambiar orando, eso solo va a cambiar ayunando, eso solo va a cambiar congregándose, eso solo va a cambiar obedeciendo en el área donde no obedece, eso solo va a cambiar siendo fiel, eso solo va a cambiar siendo paciente, eso solo va a cambiar siendo apacible, manso, bondadoso, benigno, teniendo el dominio de sus pensamientos, de sus emociones, de sus sentimientos, de sus deseos, hasta que ese ser amado sea libre en el nombre de Jesucristo. Considere esto unos segundos. Y para los que dicen, mire la hermana, puede sentarse, hermana. Las hermanitas quisieron actuar, son siempre las mismas. Son siempre las mismas. ¿Yo no se han fijado? Siempre las mismas. Y ahí los maneja tanto el diablo que sabe qué dicen. Dicen, por eso yo no hago nada, porque es que uno no sabe qué hacer cuando el pastor enseña. Malo si habla, malo si no habla. Es que si usted habla fuera de tiempo, al lugar. Y ahora tiene que recibir la lección y entender para qué venimos acá. Aquí usted no viene a guardar apariencias. Aquí usted viene a guerrearse su liberación, su sanidad. Y eso va de entrada. Eso va de entrada. Y le hubieran dicho a Juan David, estoy mal, pastor Juan David. Él comienza a orar y a reprender. Ese es el deber de él. Y entonces, ¿sabe que cantar queda en un segundo plano? Porque se está haciendo lo que Dios quiere. Pero como que yo presenté una lesión en el tendón del músculo supraespinoso y en el tendón del músculo subescapular. Una ruptura del tendón. En ambos tendones los tengo rotos. El dolor es brutal, tanto que me mandaron tramadol. Es un dolor brutal. Y supuestamente se debe proceder, pero aquí solo se va a proceder hasta que a bien tenga la EPS atenderme, porque no puedo pagar un ortopedista particular. No tengo ¿cuánto es que vale? 300,000 pesos la cita con ortopedia, y me toca esperar un mes y tomando tramadol, manejando el tramadol, cuando me lo tomo, cuando no me lo tomo. Señor, glorifícate, que esto no me vaya a dañar los riñones, que esto no me vaya a dañar el estómago, que esto no me vaya a dañar el hígado. ¿Usted sabe lo que es eso? Y cada vez que me duele en mis noches que se han vuelto largas después de esa lesión, oro, Señor, gracias, porque esto que siento es porque tú estás reconectando los tendones rotos. Tú estás uniéndolos nuevamente. Y esta mañana me pasó algo impresionante, que me despierta el dolor tan fuerte, me despierta tan fuerte, que yo enseguida doy gracias a Dios porque ya me sanó. Y ocurrió que levanté ambas manos
a la misma distancia. Dije, Señor, yo lo veo como una señal. Ahorita mire la distancia a la que llego. Porque no lo puedo subir más. Tengo rotos los tendones. ¿Y usted cree que eso me impide a mí seguir creyendo por mi sanidad? ¿Usted cree que eso me impide a mí hablar de sanidad? Cuando yo sé que Dios sana es cuando Él quiere. ¿Sabe cuándo Él quiere? Cuando Él ve que realmente nosotros queremos que Él nos sane. Ese día Él quiere. Ese día Él se conmueve. Ese día Él dice la palabra. Ese día Él manda su poder. Ese día Él opera con el Espíritu Santo y libera. Libera su hogar. Libera a su hija. Libera a su hijo. Pero a usted no se le puede olvidar nunca que tiene un hogar con problemas y necesita que Dios se lo libere. Que tiene un matrimonio que no está funcionando, pero que usted cree que Dios se lo puede liberar.